Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión que trata sobre controversias en el manejo del paciente con cardiopatía isquémica crónica. Yo soy José Luis López Endón, soy un cardiólogo clínico, trabajo en el Hospital La Paz y es una sesión de controversia, con lo cual vais a ver dos opiniones que por definición tienen que estar enfrentadas. Es más interesante sabiendo que tanto el doctor Esteban López de Sá como Pablo Avanzas no solo son expertos, sino que además son amigos, o a lo mejor dejan de serlo ahora porque tienen que pelear entre ellos. Y después tendremos un caso clínico en el que se tendrá la oportunidad de conocer vuestra opinión a través de un sistema de votación, ¿no? Las controversias son lo que son, cada uno defiende una postura y el espectador inteligente tiene que sacar sus conclusiones, pero tendremos el caso clínico para poner un poco más en la opinión práctica este tema. Con lo cual, sin más, empieza. La primera presentación es del doctor Esteban López de Sá. Es la posición a favor de tratamiento médico y dice el tratamiento médico óptimo es suficiente. Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y sin más voy a empezar un poco con mi postura. Hablando un poco de lo que dijo José Luis, hay que tener alguna premisa, ¿no? Antes en cuenta, no solo las que ha dicho él, sino que, hombre, todos sabemos que ninguna de las dos estrategias va a ser útil para todas las situaciones, ¿no? Y yo voy a partir de un enfermo con estabilidad clínica, no voy a hablar de la revascularización o de la actitud invasiva en enfermos con síndrome coronario agudo, sino enfermos clínicamente estables. Y además, como está el doctor Avanzas, pues me voy a centrar más que nada en la revascularización percutánea, ya que la revascularización quirúrgica pues generalmente es más fruto de consenso con las sesiones médico-quirúrgicas que tenemos casi todos en los hospitales, ¿no? Entonces, para empezar, lo que quería deciros es que, primero, no existe ningún estudio aleatorizado ciego. Todos son abiertos, es decir, ni simple ciego, ni doble ciego, como les exigimos a todos los estudios de fármacos para ver la eficacia, y que hayan analizado este tipo de estrategias, con lo cual todos los estudios han sido abiertos comparando una estrategia médica y una estrategia de revascularización percutánea, que es de lo que voy a hablar en primer lugar. Yo creo que tenemos que tener claros para saber cuál es la estrategia o si es mejor una estrategia que otra, es qué objetivos tenemos en los enfermos que tienen angina estable. Uno puede ser prolongar la vida, otro puede ser el reducir las complicaciones, otro puede ser el utilizar estrategias que sean más baratas y otro puede ser el de mejorar los síntomas. Y vamos a repasar un poquito la evidencia que hay, pero casi todo me voy a centrar en los metaanálisis de los diferentes estudios. En primer lugar, hay que saber cuál es la percepción que tiene la mayoría de la gente de la utilidad de la estrategia de revascularización en los enfermos con cardiopatía isquémica crónica. Si vemos lo que opinan los médicos, vemos que la mayoría opina que sirve para controlar los síntomas, pero que tiene poco impacto sobre la incidencia de infarto de miocardio en poca incidencia en cuanto al infarto de miocardio y sí en mejorar los síntomas, ¿no? Sin embargo, los enfermos a los que les convencemos, había empeñado en no ponerme las gafas, pero bueno, me las tengo que poner porque si no, no veo nada. Y la mayoría de los enfermos, pues, veis que piensan que el intervencionismo percutáneo, la angioplastia, reduce la mortalidad, reduce el riesgo de tener un infarto de miocardio y además reduce los síntomas de la cardiopatía isquémica crónica. Parece que estamos más acertados los cardiólogos y, sobre todo, también sin sesgo, sin diferencias, los cardiólogos intervencionistas. Es decir, en ese aspecto parece que tenemos la misma opinión. Hay varios metaanálisis, pero he traído los datos quizá del último metaanálisis que se ha publicado de los diferentes ensayos clínicos de tratamiento médico óptimo más angioplastia versus tratamiento médico óptimo, que se ha publicado este año, en el año 2012, y cuando analizamos el objetivo de mortalidad, que es uno de los objetivos más importantes dentro de la cardiopatía isquémica, vemos que el efecto no es significativo. Es decir,
podemos decir claramente, tampoco ningún estudio lo había demostrado, ¿no? Incluso algunos con tendencia perjudicial, pero ningún estudio de forma aislada había demostrado beneficio con la mortalidad, ni cuando uno tiene un metaanálisis ha demostrado que el metaanálisis haga algún efecto favorable sobre la reducción de la mortalidad. Ni globalmente, ni en el primer año, ni si analizamos entre el primer año y el quinto año, ni son diferencias significativas si consideramos más allá de los 5 años de haber sido incluidos en los estudios. Parece que entonces está claro que en el objetivo pues, primario que podemos tener en el tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica, que es reducir la mortalidad, por lo menos en la revascularización percutánea, no es superior al tratamiento médico óptimo. Si consideramos la muerte cardiovascular solo, los resultados son idénticos. No os voy a aburrir con las presentaciones de los diferentes grupos de periodos temporales y son exactamente los mismos resultados si consideramos exclusivamente la mortalidad por cualquier causa. Vamos a ver qué ofrece en cuanto a la reducción de la tasa de infartos no fatales. Es una diapositiva que no se ve mucho, pero os la resumo. Análisis global de todos los periodos de tiempo, sin diferencias significativas en cuanto a la reducción de infarto, ni dentro del primer año, ni entre el primer año y el quinto año, ni después del quinto año, ni por supuesto globalmente. Es decir, no reduce la mortalidad cardiovascular y no reduce el infarto fatal. Y eso teniendo en cuenta que el criterio de infarto ha sido diferente en todos los estudios. No es el mismo infarto el del tratamiento médico óptimo que el del intervencionismo. El nivel de enzimas es más alto, es decir, has puesto un umbral más alto para diagnosticar infarto de miocardio en las estrategias de reperfusión. Pero bueno, a pesar de todo, no hubo efecto sobre la reducción de la mortalidad, ni del infarto. Vamos a ver el riesgo de reducir las crisis de angina, que probablemente es lo que el doctor Avanzas se volcará, que es donde hay más evidencia con respecto a este objetivo. Reducir las crisis de angina. Pues veis que en el metaanálisis pues parece que hay una significación en reducir las crisis de angina globalmente al año, entre 1 y 5 años, y con tendencia a que hay menor número de crisis de angina más allá de los 5 años. Estos son los datos globales del estudio. De reducir la angina es un objetivo un poquito peculiar y os he traído este estudio que a mí me apasiona. Es un estudio muy bonito en el cual se aleatorizó para tratar el dolor en el codo, acupuntura versus un analgésico y además cada una de las estrategias se aleatorizó a placebo de analgésico o analgésico y acupuntura o placebo de acupuntura pinchando las agujas no en los puntos, pero con toda la parafernalia. A los enfermos se informaba que iban a tener un periodo en el que se les iba a dar placebo de acupuntura y placebo de pastillas a todos, y una vez pasado ese periodo de tiempo, se aleatorizaban a los enfermos y a unos le tocaba placebo de acupuntura, a otros le tocaba acupuntura en los puntos que tienes para quitar el dolor, a otros pastillas y a otros placebo del analgésico. Entonces veis los efectos que tiene sobre el dolor. Pues siempre los dolores, pues a medida que pasa el tiempo, bajan, hay menos incidencia de dolor, pero cuando tú le vas haciendo las sesiones de acupuntura, de placebo de acupuntura versus el placebo de la pastilla, a lo largo del tiempo al enfermo le gusta más que le traten con un tratamiento que aunque él no sabe lo que le ha tocado, pues que le hagan una pequeña intervención. Es decir, casi todos los estudios o todas las situaciones donde tienen una intervención y esta intervención no es ciega, cuando hay alivio sintomático, lo mismo ha pasado con el catéter de Swan en la insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Es decir, no ha demostrado efectos sobre la supervivencia, la rehospitalización, etcétera, pero si hacías un cuestionario al enfermo que le ponías el Swan una vez al mes y se lo quitabas, parecía que se encontraban mejor o que estaban mejor atendidos. Y ese es el único beneficio que ha conseguido demostrar el metaanálisis que compara los síntomas de angina en el tratamiento médico más angioplastia versus tratamiento médico óptimo. Pero si consideramos el riesgo, lo he echado para atrás.
Pero si consideramos angina que obliga a la revascularización, es decir, no solo que el enfermo lo que te cuenta, pues vemos que en el metaanálisis tampoco hay diferencias significativas. Es decir, cuando tú estás considerando angina lo suficientemente importante para someterte a revascularización, no hay diferencias significativas en ninguno de los estudios. Es decir, es una angina reportada, pues bueno, pues que parece que se encuentra mejor después de que le han hurgado al enfermo con el intervencionismo. También hay otro aspecto curioso o importante, ¿no? Siempre las críticas seguro que va a decir el doctor Avanzas, es que, bueno, estos estudios de angioplastia son estudios antiguos, ahora ha cambiado todo. No podemos hablar de los estudios antiguos de angioplastia porque ahora tenemos stent y tenemos tal. Bueno, pero también ha cambiado el tratamiento médico óptimo. Aquí cuando se comparó en el estudio CAS la cirugía con el tratamiento médico, aquí veis los enfermos asignados a tratamiento médico que quedaban libres de angina y eran muy pocos con tratamiento médico. En esta época solo había betabloqueantes y nitratos y empezaban pues quizá los calcioantagonistas. En el CAS yo creo que todavía no. Sin embargo, si vemos un estudio más reciente comparando angioplastia con tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo, pues parece que en el tratamiento de la angina actualmente pues también se ha mejorado. De hecho, los estudios recientes pues no han conseguido demostrar beneficio en esta situación, ¿no? También dirá que, bueno, muchos de ellos son con angioplastia exclusivamente y ahora tenemos el stent. Metaanálisis también de este año, stent más tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo, mortalidad por cualquier causa, idéntica. Infarto de miocardio, idéntico. Angina persistente, sin diferencias significativas tampoco. Entonces hay un aspecto que siempre me ha hecho mucha gracia con uno de los estudios clásicos que probablemente el doctor Avanzas traiga, que es el estudio de Rita II, y es de los que también me gusta mucho y pongo mucho esta diapositiva. Es un estudio que comparaba angioplastia con tratamiento médico. El objetivo primario del estudio era la combinación de muerte por cualquier causa e infarto de miocardio. Estos son los resultados. Muerte o infarto de miocardio sucedió en el 6,3% de los de angioplastia y en el 3,3% de los de tratamiento médico, con diferencias estadísticamente significativas a favor del tratamiento médico. Conclusión del estudio. En los pacientes con enfermedad coronaria considerados candidatos para recibir angioplastia o tratamiento médico, los sometidos a angioplastia tenían mejoría sintomática, pero no era el objetivo primario. O sea, la conclusión de los autores, que yo no entiendo muy bien cómo se aceptó esta conclusión, es que es mejor la angioplastia porque tienes menos síntomas. Joder, pero el objetivo primario salió peor. Es decir, que nada es verdad ni es mentira y todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Además, el RITA, si lo prolongas en el tiempo, al principio sí hubo beneficio sintomático, pero a medida que te alejas va siendo exactamente igual y la diferencia ya no es estadísticamente significativa. Sí es cierto que los estudios que han comparado una estrategia con otra de reducción de síntomas o de supervivencia, casi todos han tenido que incluir la cirugía versus la angioplastia. Para un solo vaso incluso, los episodios cardíacos mayores, pues la cirugía sí ha tenido resultados más favorables con respecto a la angioplastia. Y luego hay otro aspecto curioso. Si analizáis los tratamientos que utilizamos o que se utilizan en la angina, probablemente se utilizan en España, yo creo que los que más se utilizan, hay un dato de un registro que se publicó en la Revista Española de Cardiología hace poco, básicamente es beta bloqueantes y nitratos, que no está mal, pero si vemos la efectividad en corregir los síntomas, pues vemos que hay fármacos que tienen un perfil mejor que el atenolol o que la nitroglicerina, o ¿no? Hay más y se utilizan de forma prácticamente anecdótica. Otros antianginosos que además han sido estudiados pues frente a placebo en las condiciones que utilizamos los ensayos clínicos para comparar eficacia. Coste-efectividad. Obviamente, hacer una angioplastia al que no tiene angina, vamos, ni te lo planteas el análisis de coste-efectividad, porque es solo coste. Pero en los que tienen angina, la mejoría de la angina, pues veis el coste. Si estuviésemos hablando de pastillas, vamos, no lo financiaba el Sistema Nacional de Salud, $75.000 para subir 20 puntos de la angina, o incluso en los enfermos que tienen angina diaria,
El tratamiento con angioplastia mejora los síntomas, pero no le exime de tomar medicación, con lo cual el coste incremental es un coste, pues eso, del orden de los $400.000, que no está mal, ¿no?, en una situación como la que estamos ahora. Yo creo que, en resumen, podemos decir que en la mayoría de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica estable, el tratamiento médico óptimo es la primera opción inicial. Esta estrategia es igual de efectiva que la invasiva inicial y más económica. Ha habido mejoras en la estrategia percutánea, pero también mejoras en la estrategia farmacológica con ensayos clínicos en los cuales se demuestra claramente la efectividad sobre tratamientos antiguos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Esteban. Como es un debate, pasamos a la siguiente presentación, que es de Pablo Avanzas y es justo la otra cara de la moneda, ¿no?, la otra opinión. La revascularización coronaria es imprescindible. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al equipo organizador por la invitación para estar aquí. Entonces, la postura que me toca defender es que la revascularización coronaria, yo creo que sí que hay ciertos casos en los que en pacientes con cardiopatía isquémica crónica considero que puede ser imprescindible. En cuanto a los conflictos de interés, únicamente destacar que esta es una mesa patrocinada por Menarini. Entonces, estoy de acuerdo con Esteban que el tratamiento médico óptimo es suficiente en la mayoría de los casos, porque hay otros en los que la revascularización coronaria yo creo que sí que es imprescindible. Entonces, no cabe ninguna duda que en el control de los síntomas y en la mejora del pronóstico de estos pacientes el papel del tratamiento médico es primordial, ¿no? Hay muchísimos estudios. Y entonces voy a intentar repasar qué es lo que aporta la revascularización, no solo percutánea, ¿no?, porque ahí vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, que la evidencia de la revascularización percutánea es muy limitada, pero no has tocado nada el tema de la cirugía, que como todos sabemos pues tiene mayor evidencia. Entonces, en cuanto a los síntomas, pues tampoco nos vamos a pelear mucho porque voy a poner 3 diapositivas nada más, porque yo creo que queda bastante claro en los estudios previos en que los pacientes en los que se realizó con angina estable, que se realizó revascularización, sí que tienen menos episodios de angina, que puede ser criticable, como has dicho tú antes. Incluso el número de antianginosos que están tomando es menor en muchos estudios, pero aparte también tenemos una evidencia un poco más objetiva, que es la disminución de la isquemia, tanto por estudios de estrés, pruebas de esfuerzo, como de perfusión isotópica. Entonces voy a pasar al tema del pronóstico y tenemos 4 tipos de estudios. Podemos destacar los estudios observacionales clásicos, los aleatorizados clásicos, los metaanálisis y, por último, los que hemos denominado contemporáneos, que son los post-Courage. En cuanto a los observacionales clásicos, están representados sobre todo por 5 o 6 estudios y las ideas que lanzan son los siguientes: sobre objetivos duros, es decir, muerte cardíaca. Primer mensaje: el beneficio de la revascularización es mayor cuanto mayor es el territorio isquémico. Este está realizado con un test de perfusión isotópica. A mayor número de segmentos isquémicos, el beneficio de la revascularización es más claro. En un estudio posterior del 2009, el tener más del 7,5% del miocardio isquémico con la revascularización era un factor pronóstico. Punto número 2, la revascularización es muy beneficiosa, tal y como antes de ayer en una sesión que tuvo el doctor López de Sá asintió. Bueno, pues son pacientes que se benefician, ¿no? Pacientes con enfermedad de 3 vasos y disfunción ventricular, dicho por él, se benefician de la revascularización, incluso sin hacer una prueba de viabilidad. Tercero, la revascularización es beneficiosa también cuanto mayor sea la extensión de la enfermedad coronaria. En este estudio, incluso la angioplastia en paciente con enfermedad de 3 vasos era beneficiosa en cuanto a la supervivencia. Y en otros estudios, como por ejemplo el estudio Europa, la revascularización en un score de riesgo, la revascularización previa era un factor protector de riesgo.
¿Cuáles son las conclusiones de estos estudios? Que obviamente son estudios muy antiguos, pues que la revascularización se asocia a un mejor pronóstico en pacientes con isquemia documentada, con disfunción ventricular, con viabilidad miocárdica y con enfermedad multivaso. Estoy de acuerdo con Esteban, que son estudios antiguos, no aleatorizados. En muchos el tratamiento médico ya no es que sea óptimo o no óptimo, es que es desconocido y no tienen en cuenta el posible papel que puedan tener los antianginosos nuevos. Si pasamos ya a los aleatorizados clásicos, no los vamos a repasar todo porque hasta el año 2009 hay 30 estudios publicados, este es el listado, y básicamente volvemos a tener el mismo problema, que tenemos estudios con cirugía, estudios incluso con angioplastia con balón, estudios con stents no recubiertos, se les seleccionan, como ha dicho Esteban, por la anatomía coronaria, suelen ser pacientes jóvenes con fracción de eyección normal. Tenemos también el cambio de estrategia, que el que está a tratamiento médico muchas veces acaba revascularizado en el seguimiento en torno a un 30-50%. Nuevamente el tratamiento médico no es intensivo, no está publicado y tampoco tienen en cuenta el papel de los nuevos antianginosos. Por todo ello, pues surgen los metaanálisis y le doy la razón que la angioplastia en este contexto no... hay dos metaanálisis que veremos luego que sí que parece que puede tener un efecto modesto sobre la mortalidad, pero no podemos dar ese mensaje. O sea, globalmente la angioplastia no ha demostrado disminución de mortalidad, no ha demostrado disminución de infarto y sí que ha demostrado mejoría en el control de la angina y en la revascularización posterior. No se usaron en estos estudios stents farmacoactivos. Los únicos dos metaanálisis que he podido encontrar en los que la angioplastia parece que podría tener un mínimo efecto sobre la mortalidad es este, publicado en el año 2008, aquí está incluido el CURASH también, y el de Jeremías del año 2009, donde la angioplastia roza, como veis ahí, la significación estadística. Por tanto, a pesar de la evolución en los dispositivos, en el tema de la cardiología intervencionista y en la revascularización percutánea, no hay diferencias en mortalidad ni en infarto recurrente. Sí que hay diferencias en el control de la angina, en la calidad de vida y en la revascularización posterior. Totalmente distinto pasa con la cirugía, ¿no? La cirugía sí que hay muchos estudios, muchos metaanálisis en los que se ve que tiene un posible efecto beneficioso sobre la supervivencia. Todos estos estudios precontemporáneos, ¿no? Pues tenemos que hacer unas consideraciones, que es los cambios en el campo de la cardiología intervencionista, en los stents y sobre todo también el tratamiento médico hace muy difícil comparar estos estudios. Los ensayos clínicos y metaanálisis que hemos estado revisando apoyan inicialmente la revascularización quirúrgica en pacientes con enfermedad de tronco o pacientes con enfermedad de tres vasos, sobre todo si tienen disfunción ventricular. Los últimos estudios, los llamados contemporáneos, son el CURASH, el BARI2D y el STITCH, en los que se incide mucho en lo que es el tratamiento médico óptimo. El CURASH, pues en la línea de lo que hemos estado comentando, pues el añadir a pacientes de bajo riesgo muy seleccionados una angioplastia, pues no aporta absolutamente nada en términos de mortalidad y en términos de infarto. En pacientes diabéticos, sí que es verdad que en pacientes que tenían enfermedad multivaso y eran diabéticos, la estrategia de cirugía sí que se asociaba a tener menos infartos y el infarto también se asociaba a mortalidad. O sea que en principio sí que en pacientes diabéticos con enfermedad multivaso la cirugía en este estudio parece que podría tener algún papel. Y las características, el STITCH se llevó a cabo en pacientes con disfunción ventricular. También hay cierta polémica porque según analices los pacientes que inicialmente se asignaron a un tratamiento y los que realmente se trataron, los resultados se pueden interpretar de forma diferente. Pero globalmente, para no meter tanto estudio, los resultados principales indican que la revascularización profiláctica no previene muerte o infarto, excepto en pacientes con alto riesgo angiográfico. Después de todo este rollo, todos estos mensajes, toda esta avalancha de datos, vamos a ver qué es lo que nos dicen las guías clínicas. Y como sabéis, las guías europeas, pues en cuanto a la revascularización en este contexto por pronóstico, aconsejan con un grado de recomendación 1 la enfermedad de tronco coronario izquierdo y luego yo creo que es importante ver el asterisco ¿no? Que muchas veces bueno, pues surge conflicto, a veces cuando hablamos de los casos, con isquemia documentada un FFR menos de 0,8 para estenosis con un diámetro angiográfico entre un 50 y un 90%. Estas guías destacan claramente, igual que las americanas, que en pacientes asintomáticos esto no se aplica, o sea, ponen bien claro que asumimos que están sintomáticos.
Pacientes que se benefician también, la DEA proximal con más de un 50% de estenosis, pacientes con enfermedad multivaso y disfunción ventricular. Y si nos vamos a las guías, luego, bueno, sabéis, hay unas recomendaciones que van, como digo, más a favor de la cirugía, el papel de la angioplastia en cuanto a pronóstico, bueno, pues la evidencia es muy baja, y las guías americanas, pues en esta misma línea, pacientes sintomáticos con enfermedad de tronco o enfermedad multivaso compleja deben de pasar a un HART-TIM. Pacientes con enfermedad de tronco, recomendación de clase 1, cirugía. Clase 2A únicamente en pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico y que tengan un syntax score bajo. Seguimos recomendando cirugía por pronóstico. Os recuerdo que esto es por pronóstico en pacientes con enfermedad de 3 vasos con o sin descendente anterior proximal, con enfermedad del descendente anterior proximal, e incluso en pacientes con 2 vasos con afectación proximal de la descendente anterior. Muy bien, las guías son muy claras, pero todos sabemos que en el día a día, si combinamos una serie de variables, algún autor ha calculado que tenemos hasta 4.000 combinaciones distintas. Si consideramos la extensión de la enfermedad coronaria, la presencia de factores pronósticos, es decir, si es diabético, si no es diabético, si tiene disfunción ventricular, si no la tiene, la extensión de la isquemia, no es lo mismo que un paciente tenga un test de isquemia de bajo riesgo que tenga de alto riesgo. Por otra parte, la severidad de la angina, ¿no? Todos sabéis que no es ni el primer caso ni el último que en la sala de hemodinámica le preguntas al paciente, oiga, ¿usted qué tal está? Y viene para hacerse una angioplastia y dice, no, yo muy bien, yo no tengo ningún síntoma, ¿no? O que tenga una angina, un grado de angina bajo, distinto a que tenga un grado de angina alto, y luego también dependiendo de qué tipo de tratamiento médico. O sea que tenemos todos estos factores y a lo que todos nos gustaría es que hubiese un documento que nos diga exactamente, pues en función de todo esto, qué es lo que debemos hacer. Pues ese documento en las guías americanas existe y hay un artículo publicado que habla del uso apropiado de la revascularización. Es un documento de este año y clasifica los distintos escenarios en que la revascularización sea apropiada, considerando que es beneficioso en términos de mortalidad y de control de síntomas, que excede las consecuencias negativas esperadas del procedimiento o que tenga un papel la revascularización incierto, ¿no? Eso significa que el procedimiento puede ser aceptable y razonable para esa indicación. Da mucha importancia a la localización de las lesiones, importancia pronóstica. Incide mucho en que cuanto mayor sea la extensión de la enfermedad coronaria, peor es el pronóstico. Es verdad que esto se basa en estudios antiguos, que el tratamiento médico era muy distinto al que tenemos ahora. Y sobre eso hace unas recomendaciones para cada escenario. Entonces, por ejemplo, pacientes asintomáticos con enfermedad de 3 vasos, ¿qué es lo que hacemos, no? Pues este artículo considera que esté tratado, que no esté tratado, que tenga bajo riesgo en las ergometrías o en el test que se haga de pronóstico o que tenga alto riesgo y nos da una recomendación. Entonces, a medida que van apareciendo los síntomas o va apareciendo la isquemia en los test, aconseja, ¿no? Veis que lo verde se va poniendo más verde hacia la izquierda, ¿no? A menor enfermedad coronaria aumenta la evidencia para hacer revascularización. Finalmente, también da unas recomendaciones acerca de los dos métodos de revascularización. Y dicho todo esto, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestro día a día? Pues que la mayoría de las angioplastias se hacen fuera del contexto del síndrome coronario agudo. Esto está estudiado tanto en Europa como en Estados Unidos. La mitad de las angioplastias las hacemos en pacientes con enfermedad coronaria crónica estable, ¿no? Además, muchos de estos pacientes, la mitad no tienen angina o tienen una mínima angina, la mitad de ellos no suelen tener un test de isquemia previo y muchos no tienen el tratamiento óptimo actual que estamos barajando en los estudios contemporáneos. Por tanto, yo creo que el tratamiento médico estamos de acuerdo que es fundamental como un primer escalón terapéutico, pero yo sí que me parece que la revascularización coronaria es imprescindible en pacientes que tengan angina frecuente, isquemia severa a pesar del tratamiento médico o con mala tolerancia al mismo, y luego pacientes que por la localización de las lesiones o la extensión tengan implicaciones pronósticas,
como puede ser la enfermedad de tronco o la enfermedad de tres vasos, particularmente si tiene afectación de la D proximal y si tiene disfunción ventricular. Yo creo que es muy importante que a la hora de decidir tengamos todos los datos y que tengamos datos de la clínica, tengamos datos del tratamiento que está llevando, del grado de isquemia que tiene, para decidir si se tiene que revascularizar y si hay que ir hacia un lado o hacia otro, hacia angioplastia o cirugía. Yo creo que no se trata de competir, ¿no? Porque estamos viendo que de alguna manera se complementan, no se concibe una revascularización sin un tratamiento médico óptimo previo. Y como digo, se trata de seleccionar pues un poco a quién y cuándo. Y claramente en este contexto la cirugía es la que tiene mayor evidencia. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Más que meterte en una controversia has puesto sensatez en la presentación, ¿no? Pero quizás podíamos discutir antes de pasar al caso clínico. Brevemente, podíais tener una réplica de las presentaciones. Te van un minuto de... Un minuto, vale. Intentar machacar a Pablo. En primer lugar, me ha sorprendido. Casi me tenía que poner yo en el otro lado de la, de la estrategia. 1, no sabía que me espiabas en las sesiones previas. 2, creía que estábamos hablando de angina, no de insuficiencia cardíaca, que es lo que hablé en la época, cuando hablé de lo de Stitch. Y además, para ser cierto, he revisado los comentarios de la gente que vio la sesión del Stitch y una de las críticas que se me hizo es que tuve un sesgo excesivamente positivo hacia la revascularización en el Stitch, que la evidencia no es tan clara. Otro aspecto que me ha hecho gracia es que justo has escogido el metaanálisis más criticado de todos, el que han metido un popurrí de cirugía, tal, no sé qué, todo ahí mezclado para que algún síndrome coronario agudo, en fin, tal, el único metaanálisis de los 5 que hay que tal. Luego la tablita esta me ha parecido muy útil. Lo haces tú habitualmente en la mesa de hemodinámica, lo de los coloritos. Sacas los 4.000 coloritos que hay. No sé, yo no me he enterado muy bien. No, habitualmente no he visto a nadie con la tabla esta en la sala de hemodinámica viendo lo que había que hacer, ¿no? Y lo que me ha dado pena es que no te hayas metido con la reserva de flujo coronario porque tenía una muy buena para meterme, pero bueno. Pablo, ¿tienes algo que decirle o simplemente lo ignoras? Simplemente que sabía que me iba a criticar el metaanálisis, por eso lo había cogido y no había cogido los otros. Y bueno, la verdad es que sí que estuve en la sesión esa porque sabía que iba del tema este, ¿no? Y quería cogerlo por la palabra. Y bueno, yo creo que tampoco hay más que añadir, ¿no? Antes de pasar al caso, que probablemente dará más pie a una discusión con la audiencia y esto, tú has señalado, Pablo, que había unas 4.000 variables de distintas posibilidades de situaciones clínicas en un enfermo determinado y entonces las decisiones tienen que ser individuales, ¿no? Pero aquí vienen 2 preguntas. Una es muy práctica. ¿Serías capaz de resumir así lo gordo de esas 4.000 variables a una? O sea, ¿cuál es el enfermo que realmente en un momento determinado tiene que revascularizarse? Darías un mensaje, una variable. El del Stitch. No. Bueno, el Stitch, 1. Pero si no tienes insuficiencia cardíaca, pues ya no entras, ¿no? No, la isquemia, quizás. Claro, lo que quería poner un poco en contexto es que todas las guías, sí, vale, son muy claras, 3 vasos, no sé qué tal, pero tú luego vas a lo que haces día a día y el residente te pregunta, oye, pero ¿cómo vamos a mandar a operar a esta persona que no tiene...? Pero tú le has preguntado si no tiene angina. Vas a oiga, ¿qué tal? No. Yo, desde que me cambió mi médico la medicación, hago vida normal y se me quitó aquel dolor que tuve una vez, ¿no? Entonces, claro, lo que quería de alguna manera es incidir en que las guías inciden mucho en el tema de los síntomas, ¿no? Eso se aplica al tema de síntomas y de coger una variable, desde luego, que cogería la isquemia, que es el mayor predictor de revascularización. La isquemia. ¿No? Donde está el beneficio es en el tratar la isquemia, ¿no? Y ya empiezas con tratamiento médico y ya en la evolución del enfermo, si en un momento determinado tiene isquemia, que además es significativa, es un 10% del miocardio, o no le permite al enfermo hacer la vida normal que quiere, si es cazador, cazar, y si es otra cosa, pues la vida que él quiere hacer, entonces es donde en ese momento determinado es la revascularización y a lo mejor a lo largo de 20 años
pues tiene que pasar pues 3 Más que veces nada porque por... tienes algo objetivo, ¿no? Porque Claro. a lo mejor pinchando solo la radial sin ponerle el stent ni nada, pues también tienes un beneficio en cuanto a lo de los síntomas, ¿no? Entonces, Hombre, quizá así ahí, tienes algo objetivo no, del el beneficio. efecto placebo es muy curioso, ¿no? Porque al enfermo le gusta ponerse así que le hagan cosas, ¿no? Y con hacerle algo ya Pero hay el ganas. estudio de la cefalea, de la migraña con el foramen oval y tal, que ese se hizo pinchándole la femoral y Bueno, tal, o sea, sin antes, ponerle nada. antes de la revascularización miocárdica, con bypasses, se puso de moda la ligadura de la arteria mamaria como método de tratamiento de la angina, ¿no? Y los más canosos de aquí o los más calvos, recordaréis que esto se puso de moda, ¿no? Y hubo que hacer un estudio randomizado, operando a los enfermos, haciendo la toracotomía y a unos haciéndole la ligadura de la arteria mamaria y a otros no, publicarlo en el New England para que esto empezase a abandonarse un poco, porque era una técnica de tratamiento de la angina de pecho que ya estaba de moda. Y hizo falta un segundo estudio que se publicó en el American Journal en los años 60, pero hicieron falta estudios... Ya, pero ¿sabes que el que le tocó abrirle el tórax sin ligar la mamaria mejoraba que en un 80%? Pues esto es el asunto. El enfermo al que le tocas lo de la acupuntura, al que le haces algo, el enfermo ya se siente y tal. Y probablemente en las enfermedades crónicas, y la cardiopatía isquémica es una enfermedad crónica, estamos ante un nuevo paradigma, ante un nuevo mensaje a la población, ¿no? Y es que tienes que poner algo de tu parte. Y la cardiopatía isquémica es una enfermedad crónica, el cáncer es una enfermedad crónica, y el enfermo desempeña un papel importante. No solo es que vayas allí y te hagan la acupuntura o te pongan la mano encima. Tienes que poner de tu parte. En la cardiopatía isquémica tienes que cambiar de estilo de vida, tienes que tomar la medicación, si te encuentras bien, no dejar de tomar las estatinas, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues se hace un poco más complejo el tinglado. Antes de pasar al caso, yo creo que un mensaje aquí es que lo que tratamos es la isquemia, con tratamiento médico o con revascularización. El tratamiento médico tiene un efecto y la revascularización abre la arteria cuando hay isquemia, pero el objetivo de las dos cosas es el mismo. Y has puesto una diapositiva, Pablo, que era del HeartTeam. ¿Qué concepto es este del HeartTeam? ¿Qué hay detrás? ¿Qué rayos es esto que no usamos, ¿no? Claro, el tema es que la teoría, todavía lo hablamos ayer, ¿no? Yo no sé en vuestros hospitales si funciona, pero bueno, pues se empezó con mucha fuerza, ¿no? Pero después a la hora de la verdad, pues vas y ese día falta el hemodinamista, falta el cirujano, falta tal, pero un poco la idea es que se tengan todos los datos para poder tomar la decisión en ese paciente, ¿no? Porque muchas veces, pues, sí, está todo el equipo y bueno, ¿y el paciente cómo está? ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? No, pues nadie sabe nada o nadie tal, ¿no? De alguna manera, pues que ahí confluyan toda la información que necesitamos para decidir el Claro, caso, ¿no? probablemente es una estrategia para dar una calidad de asistencia médica uniforme, ¿no? Y que no sea, que no tenga un sesgo de las opiniones individuales, ¿no? Y hay enfermos que el mismo enfermo visto por un médico u otro puede tener un tratamiento distinto y es un poco el hacer un poco un labor en equipo. Yo creo que en esto los médicos que se dedican al cáncer, que es también un grupo de profesionales que es multidisciplinario, están un paso por delante de nosotros, ¿no? Toman decisiones conjuntas con opiniones de personas que se complementan entre sí, ¿no? Porque es el radiólogo, es el cirujano, y no son sesiones clínicas, la sesión clínica es abierta y tiene un componente didáctico, entre otras cosas, ¿no? Y esto es más el chequear si cumples un protocolo más que rebuscar cosas, ¿no? Pero es una asignatura que tenemos pendiente ahí. Bueno, yo no sé si de la audiencia hay alguna pregunta antes de pasar al caso clínico. Si no hay ninguna, ahora vais a opinar porque tenéis los sistemas de votación, así que el tema siguiente es un caso clínico que lo presenta Xavier García Moll y vamos, los casos clínicos siempre son entretenidos porque nos identificamos con la opinión de que haríamos el enfermo, ¿no? Bueno, muchas gracias a Menarini y a doctor López Sendón por haberme invitado a participar en este coloquio. De hecho, este es un caso
sin maquillaje, es un caso real, con todos los aciertos y con todos los fallos. Las imágenes son reales, no es un collage, no están amañadas, es lo que hay. Es un caso de angina crónica estable. Vamos a ver si pasa. Se trata de un varón de 60 años remitido a consulta externa de cardiología por el médico de familia por un dolor torácico al caminar desde hace alrededor de medio año. Es empleado de banca, no tiene alergias conocidas, es fumador activo desde hace 40 años de una cajetilla al día. Es hipertenso mal controlado con tratamiento farmacológico, es dislipémico, tiene una diabetes mellitus diagnosticada recientemente, tratada con ADOS, y no tiene otros antecedentes familiares ni personales de cardiopatía ni cardiopatía isquémica. El tratamiento habitual con el que llegó era de amlodipino, 5 miligramos cada día, simvastatina 40 y metformina 850, 110. De momento hay omisiones un poco clamorosas, pero hay omisiones. La angina tenía 4 meses de evolución, la podríamos considerar como una angina de características típicas. El nivel de esfuerzo al que se iniciaba el dolor no se había modificado desde que empezó con dicho dolor, no era progresivo. No habían síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca en el paciente, ni de palpitaciones acompañantes, ni de pérdidas de conocimiento. Y sí refiere que cuando camina, aparte de tener el dolor anginoso, también puede tener a veces dolores en ambas pantorrillas, caminando más de 4 o 5 manzanas. Y su mujer dice que desde hace unos años ronca y se queda dormido leyendo el periódico. Él no es consciente de roncar, naturalmente. A la exploración física es pícnico, con obesidad central, mide 1,67 m y pesa alrededor de 100 kilos, con un índice de masa corporal de 35,8. La presión arterial es de 155-95 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca en la visita de 89 latidos por minuto y a la auscultación cardíaca bastante anodina, tonos apagados, naturalmente hay un factor barrera destacable, con un suave soplo en punta sin más. La auscultación respiratoria es anodina, el abdomen es globuloso, blando, depresible, sin signos que hagan pensar en congestión venosa ni yugulares. Y los pulsos se palpan. No los pulpos se palsan, los pulsos se palpan con normalidad. Son simétricos y quizás los pedios están un poco debilitados. El electrocardiograma es es un electrocardiograma basal bastante anodino. Hay un latido adelantado, pero fuera de esto es un electro que ya nos gustaría a muchos tenerlo basalmente. Por tanto, se trataría de una angina de debut. La angina de debut, ¿qué riesgo tiene? Esto es una de las preguntas. Al ser un debut anginoso sin características de gravedad, el riesgo es bajo. A priori, su riesgo pronóstico es elevado, porque tiene los factores de riesgo que tiene. Es una angina estable, por tanto, digamos que el riesgo como mucho es intermedio, o nos faltan datos para la estratificación pronóstica. Las respuestas no tiene por qué haber una válida, pueden haber varias válidas, no es para ver qué pensamos. Pues nada, tenéis los aparatitos atados a la silla, pero los podéis mover hasta darle al punto siguiente. Y ya tenemos aquí los resultados, los comentas. A priori, el riesgo pronóstico es elevado y nos faltan datos para su estratificación pronóstica. Pues estoy de acuerdo con los... Ya, pero a los que pusieron el punto número 4, nos faltan riesgos para la estratificación pronóstica. ¿Alguno apostaría que el enfermo no le va a pasar algo en el plazo de un año, por ejemplo? ¿Hay alguien que crea que a este enfermo no le va a pasar nada? No, o sea, tiene todo. Es obeso, vida sedentaria porque es un trabajador de la banca, es hipertenso, tiene diabetes, fuma, tiene insuficiencia vascular periférica, no le falta nada, o sea, tiene todo, está por explotar. Por supuesto que puedes tener más datos y puedes tener también, no sé, una fracción de eyección, lo que sea, pero es difícil encontrar un enfermo con más riesgo con los datos, es que los tiene todos, ¿no? Esto es un paciente pescado así, o sea, no es, es un paciente bastante común dentro de Pero hay mucha gente que ha votado que le faltan datos, ¿no? Nos faltan datos. Entonces, ¿creéis que alguien puede opinar de qué datos querría? ¿Se puede empezar ya así un tratamiento? O a lo mejor el caso tienes previsto que es lo siguiente. Bueno, esto iremos avanzando. ¿Alguien quiere comentar algo aquí de esta pregunta, de los resultados?
Estáis muy callados, esto solo hablamos nosotros aquí. Bueno, a ver qué pasa con el caso, ¿no? Vamos a ver. Hace poco ha publicado el registro REACH, que en este caso no aplicaría estrictamente porque el REACH es básicamente en pacientes estables, pero más de prevención secundaria. Lo que pasa es que este paciente realmente, con todos los factores de riesgo que tiene, casi que se puede considerar como de prevención secundaria, en el sentido que saldrán lesiones coronarias, veremos cómo tiene la fracción de eyección, etc. Con lo cual, en este registro REACH, el pronóstico de 20 meses pues, consta de toda esta serie de variables: sexo, edad, estratificado por décadas de vida, tabaquismo, diabetes, índice de masa corporal por debajo de 20, número de vasos afectados, eventos cardiovasculares durante el último año, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, etc. En este caso, la puntuación así basal, sin saber la anatomía coronaria, es de 11 puntos, a las que podemos sumar entre 1 y 3 puntos más. Vemos que es lo mismo para el próximo evento cardiovascular o para la muerte cardiovascular. Y esto se reflejaría aquí, de manera que tendríamos un próximo evento cardiovascular entre 4,7 y 7,3%, y de la mortalidad cardiovascular estaríamos hablando de 1,8 a 3,8% durante los próximos 20 meses. Por tanto, es un riesgo pues, que así a priori, sin saber la anatomía coronaria o la fracción de eyección, como decía el doctor López-Sendón, pues es bastante considerable. Por tanto, es una angina de debut. Al tratamiento se le añadió aspirina y bisoprolol, de momento. Las exploraciones diagnósticas que se pidieron, pues bueno, fue una prueba de esfuerzo a efectos de determinar umbral isquémico, isquemia, etcétera, la analítica de sangre completa para ver control de factores de riesgo, una placa de tórax y la ecocardia. También se solicitó valoración por neumología, digamos como a brazo paralelo, para posible estudio de síndrome de apneas y hipopneas, que no deja de ser otro factor de riesgo que se puede añadir si se confirmara. La prueba fue positiva clínica eléctricamente para isquemia al comienzo del tercer estadio con 7 METs a 105 por minuto, lo cual es una frecuencia cardíaca a la que muy probablemente en el día a día llega con cierta facilidad, con un infradesnivel horizontal de 1 milímetro en V4-V6, con lo cual a efectos de eventual localización pues tampoco nos ayudaría a efectos de vaso o vasos responsables. Si hacemos la escala de Duke nos sale un riesgo intermedio. Esto ya se publicó en el año 87 y si se fijan la mortalidad al año está de 1,25. Sin saber anatomía coronaria, con el REACH estaríamos a 20 meses 1,8. O sea que de momento parecería que en 20 años tampoco hemos añadido mucho en la estratificación pronóstica de estos pacientes. Pero bueno, el caso es que se hace el ecocardio. Es un ecocardio que está un poco limitada por la ventana del paciente. El ventrículo izquierdo tiene un aspecto globuloso ligeramente dilatado, con ligera hipertrofia septal, con una marcada hipoquinesia inferior y septal basal. La fracción de eyección está alrededor del 45%, la aurícula izquierda ligeramente dilatada, la válvula mitral de aspecto normal con insuficiencia central, raíz válvula aórtica normales y una IT ligera que permite estimar una presión pulmonar en el límite superior de la normalidad. Aquí vemos los dos planos, vemos la insuficiencia mitral, toda esta cara que se mueve un pelín menos y toda la cara inferior entre papilares que mueve menos de lo que parece que se mueve el resto de caras. La analítica de sangre nos mostró un ionograma, función hepática, proteínas totales, matimetría y recuento normales, con presencia de insuficiencia renal moderada, un aclaramiento de 49 y con una hemoglicada de 8,6. Colesterol total de 160, estaba con simvastatina, un HDL bajo con un LDL razonable y con una hipertrigliceridemia, unos triglicéridos ligeramente o algo elevados. Neumología indicó hacer una polisomno convencional porque se obtuvo un índice de apneas y hipopneas de 24 que está un poco en zona de grises, con lo cual procedió a hacer un estudio más completo. Por tanto, hasta ahora tenemos un paciente varón con abundantes factores de riesgo cardiovasculares, con una prueba de esfuerzo positiva con cambios discretos en cara lateral baja, con riesgo intermedio a la clasificación de Duke, con presencia de varios factores de riesgo cardiovascular, como he dicho, y presencia de alteraciones significativas de la contractilidad. ¿Cuál sería el siguiente paso? La coronariografía, incrementar el tratamiento médico, insistir en medidas higiénico-dietéticas, mantener el tratamiento y visita de control en 6 meses o prueba de isquemia con imagen.
Coronariografía. Bueno, pues ya empezamos. La coronariografía, ¿para ver qué? Veremos probablemente enfermedad de tres vasos. ¿Y qué vamos a revascularizar? No lo sé. Entonces, si algo ha quedado claro, vamos, la variable por la que voy a revascularizar o no es la presencia de isquemia. Tenemos angina, tenemos una prueba de esfuerzo con alteraciones que ahí están, pero que tampoco son importantes. Y hemos escogido la coronariografía. Es un paciente crónico estable, no es un paciente agudo. Es curioso porque además, según la charla de Pablo, que estuvo blandito, y la mía, nadie ha dicho, ¿no? Desde el principio. No hemos convencido, ni Pablo ni yo. Entonces, o tenemos que repetir las charlas previas La ergometría fue antes de iniciar el tratamiento. La ergometría fue con la frecuencia cardíaca basal, digamos, de 89, con la que se inició el tratamiento. La prueba de esfuerzo se hizo poco después. Todavía no estaba beta bloqueado. Te he dicho, fue positiva para isquemia clínica eléctricamente a 105 por minuto. O sea que tampoco el beta bloqueo, vamos, positiva a 105 por minuto. Es una prueba de esfuerzo de riesgo intermedio, pero a 105 por minuto, que no está nada mal en cuanto a que es bastante baja, pero no hemos localizado isquemia y es un paciente con todos los factores de riesgo que tiene que a priori probablemente habrá más de una lesión en más de un vaso. Con lo cual la coronariografía, igual empezaríamos a hacer la coronariografía para decir, tiene tres vasos y vuelta para atrás. Hay un aspecto que desde el punto de vista práctico es importante, ¿no? Probablemente yo lo hubiese hecho. Una opción es hacer una prueba de esfuerzo antes de iniciar el tratamiento, porque quieres tener un diagnóstico de si el enfermo, las molestias que tiene son de isquemia o no, y entonces lo quieres sin tratamiento. O, como tiene todos los factores de riesgo del mundo y encaja muy bien para recibir tratamiento que además es antiisquémico, porque es hipertenso, tiene una frecuencia cardíaca elevada, etcétera. Entonces, otra opción es empezar el tratamiento médico bien puesto, y tiene que dejar de fumar, y una vez que tienes un poco controlado lo que es el tratamiento médico y un poco corregido los factores de riesgo, a lo mejor es ahí cuando le tienes que hacer la prueba de esfuerzo o la prueba de isquemia, porque si tiene isquemia sabes que ha fracasado el tratamiento médico, ¿no? De hecho, esto cuando yo era residente es lo que hacíamos, pero esto hace unos cuantos milenios, con lo cual, pues ahora esto lo sufren los residentes actuales y se sorprenden. Justo es el ejemplo de hacer la prueba de esfuerzo entre dos aguas, ¿no? Porque ni la haces en situación basal para ver si es isquemia lo que tiene, ni la haces cuando ya tienes un tratamiento que tiene que ir de por fuerza, porque es corregir factores de riesgo y va a necesitar medicación con estatinas y con beta bloqueantes, sobre todo, que es un fármaco antiisquémico, ¿no? Entonces, lo curioso es la respuesta de la audiencia de que la mayoría es un cateterismo sin más, ¿no? Cuando caray, ninguno de los dos habéis dicho que tal, ¿no? Si uno va a las guías, ¿qué diría? Probablemente el enfermo no les ha gustado y quieren deshacerse de él. Quiero decir, es de estos que no va a seguir el tratamiento, no va a dejar de fumar, va a seguir roncando. Es los enfermos en donde tienes un margen de beneficio. Yo ya le he arreglado y punto. Tienes un margen de beneficio formidable, porque algo corregirá, ¿no? Tiene todo, pues algo, aunque, no sé, pues aunque perder los 35 kilos que le queda, que es como un tercio de su... Pero eso ya sabemos que es difícil. Bueno, ya, pero pues aunque eso no lo consiga, a lo mejor dejas de fumar, controlas la tensión arterial y bajas el LDL, ¿no? Y has conseguido reducir 3 factores de riesgo que seguro que tienen importe. ¿Qué dicen las guías de esto? Voy, un momentín. El caso es... ¿no? No, espera, tenemos a alguien que... Sí. Yo sí que me he creído la charla del doctor López de Sá. Me la he creído a pies juntillas, porque además a priori estoy ya de ese lado, ¿no? Entonces, un poco en contra de la propuesta de hacer una ergometría al principio, es que a ver quién es el guapo que teniendo una ergometría, imagínate, positiva precoz, se queda quieto. Es decir, yo creo que es una mala práctica, ¿no? Salvo que tengamos dudas en el diagnóstico y que no sepamos si es dolor torácico, es isquémico. Por tanto, no vamos a tratar a un paciente como un isquémico si realmente tenemos muchas dudas de que no es isquémico. En cualquier caso, el tratamiento de este paciente posiblemente tuviese pocas variaciones, fuese o no fuese isquémico, porque pasaría por un montón de factores de riesgo. Entonces, yo creo que en este punto la propuesta de hacer una prueba de esfuerzo puede llevar fácilmente a una mala práctica, bajo mi punto de vista.
Yo, de hecho, creo que hay pocas dudas del diagnóstico de isquemia en este enfermo. Estoy un poco más en tu línea. Te quiero decir, tiene enfermedad, claudicación intermitente, le has tocado los pulsos, tiene, vamos, Sí, pero no lo cuenta mal. tienes una cara inferior que no se mueve, saldrán 3 vasos y los cirujanos querrán No, ver no, no, si hay no. viabilidad Si o no no. estoy por diciendo de ejemplo. hacerle cateterismo, estoy diciendo de tratarlo. En este caso es de un acuerdo. caso que es muy extremo, ¿no? Porque además, sobre Pues no. todo, como has dicho, el tratamiento te va a dar un poco igual, ¿no? Vas a tener que darle un montón de cosas, incluyendo fármacos antiisquémicos, porque 2 y 2 son 4 y la hipertensión arterial en un señor que huele a isquemia, pues ya está, ¿no? Pero no se trata de la mala práctica, porque en los registros hay un 30% de los enfermos que tenemos diagnosticados de angina crónica no tienen hecho el diagnóstico, y no tienen una prueba de esfuerzo, y no tienen una cronografía, ni tienen nada. Y, o sea, hemos hecho un diagnóstico que tiene unas implicaciones pronósticas, que tiene unas implicaciones de forzar a la persona a un cambio de estilo de vida, aunque después no lo haga, y que tienes que darle una medicación que tiene efectos secundarios, ¿no? Con lo cual, es como si me dices que, bueno, pues tienes una sospecha de cáncer de mama, pero no llegas al final del diagnóstico. Y la cardiopatía isquémica, pues es una enfermedad seria, ¿no? Yo en este caso lo que haría, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Haría una prueba de esfuerzo, pero cuando tengo lo mejor controlado posible que sea. Esta se hizo entre 2 aguas, ni muy precoz para tener el diagnóstico, pero bueno, pues al fin lo tienes que tratar, ni esperas un poquito más, porque a lo mejor esperas un poco más y te da negativa la prueba de esfuerzo. O el señor pierde 15 kilos y es capaz de hacer 9 minutos y entonces ya no te pones, ya está, ¿no? De esfuerzo. Pero, vale, tu opinión en este enfermo es, yo creo, vamos, yo por lo menos la comparto, ¿no? Pero hay otros enfermos ahí que, amigo, o sea, tienes que llegar al diagnóstico y para eso tienes que demostrar isquemia de alguna manera, y lo mejor es una prueba de detección de isquemia. Si el enfermo puede caminar, lo mejor es un test de esfuerzo con imagen o no, porque es lo más fisiológico. ¿Seguimos? Voy. El control de los factores de riesgo, todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer y en general digamos que tenemos un amplio margen de mejoría. El control de la presión arterial en el 13, que se publicó en 2009 en Revista Española, la recogida de datos fue en 2005. El control de la presión arterial se controlaba en alrededor del 60%, en diabéticos menos de un 30%, el control del LDL en un 40%, de la glucemia basal en un 40 y pico por ciento, en diabéticos horroroso, y la frecuencia cardíaca la teníamos mal controlada en al menos un 50% de los pacientes. Esto, bueno, claro, es que era en 2005, todavía no lo sabíamos, hemos aprendido y ahora no tiene nada que ver. Bueno, pues en el registro avance que publicamos hace un par de meses en Revista Española también, vemos que el control de la presión arterial lo hemos mejorado hasta un 60% estupendamente. El control del LDL ya estamos por encima del 50%, un 55% aproximadamente. El control de la glucemia basal también estamos por encima del 50%. Seguimos estando fatal en diabéticos en cuanto al control de glucemia y la frecuencia cardíaca estamos alrededor del 60% en objetivos. Y todo esto a expensas de un incremento a lo largo de la historia de los registros de la Sociedad Española de Cardiología, donde vemos desde el PBS1 hasta el avance, vemos que las estatinas en el 94 se utilizaron un 6,7% de los pacientes y ahora en el 93%, los antiagregantes estamos en el 96%, etc. Y desde el 13 hasta el avance, vemos que en general los fármacos se utilizan entre un 10 y un 20% más, pero el impacto realmente tampoco es tanto en cuanto a objetivos conseguidos. Con lo cual, pues como abundábamos antes y como se comentaba por parte de la audiencia, pues el control de los factores de riesgo cardiovascular implican bastante medicación y a dosis que se deben titular. Y de hecho, en este paciente lo tenemos ahora mismo con aspirina, con estatinas, no lo tenemos con IECAS, tiene insuficiencia renal, tiene diabetes y es hipertenso, y está con beta bloqueantes. Bueno, nos quedan toda una serie de fármacos que podríamos añadir o no en función de lo que veamos. El tratamiento médico que vimos en el avance, básicamente en función del grado sintomático de los pacientes, es que los que modifican pronósticos son bastante parecidos entre pacientes asintomáticos y sintomáticos, pero en cambio los que realmente se modifican de forma bastante lógica son los fármacos que tienen relación con el control sintomático. Nitratos, ivermectina, trimetazidina, en este caso. Y bueno, el tratamiento médico adecuado. En la parte de abajo de la gráfica de la guía de 2006 de angina crónica estable,
Vemos que salen los nitratos, salen los antagonistas del calcio. Y bien, este metaanálisis que se realizó, se publicó en JAMA ya en el 99, hace un resumen de la evolución de la angina estable de nitratos versus antagonistas del calcio. Son estudios, 10 estudios, 5, con 300 pacientes, 140 pacientes, 80 pacientes, ningún evento, no sabemos si habían eventos o no. Realmente la evidencia de estos fármacos está ahí, está en la práctica clínica habitual, pero son evidencias que a día de hoy simplemente no se aceptarían. No las hay, vamos, o son muy débiles. Y en la parte de abajo es de beta bloqueantes respecto a nitratos. O sea que realmente estamos tratando con mucha fe estos pacientes con unos fármacos que están estudiados en unos estudios de hace 20, 30 años, de números pequeños, con seguimientos pobres, en fin, criticables. Respecto a las indicaciones, o sea, las condiciones que pone la EMA en el momento actual para aceptar nuevos fármacos, pues son el rendimiento en prueba de esfuerzo al nivel valle. Ninguno de los tratamientos habituales clásicos tiene estos estudios. En cambio, ranolacina, nicorandil y bavradina sí que tiene el estudio realizado en nivel valle, que es lo que se exige ahora. Por tanto, si se pasaron otra vez los fármacos en blanco, no pasarían por la EMA ahora mismo para indicación de angina crónica estable, porque necesitarían estudios a nivel valle. ¿Y qué hicimos? ¿Qué se hizo en este caso? Pues se decidió proceder a detectar isquemia y debilidad miocárdica, no solo del territorio inferior, sino también del resto, en función de eventual revascularización, en este caso con cardioresonancia. En nuestro caso, la cardioresonancia nos aporta en nuestro centro. Veo al doctor López de Sá haciendo rictus peculiares. La información que nos da la cardioresonancia es bastante superior a la que nos da el SPECT en nuestro centro. No es la información que te das, que la puedas hacer. No, bueno, claro, y además la podemos hacer y además hay mucha experiencia y se hace muy bien. Con lo cual, pues... el rictus era por un mensaje de mi hija, que se ha gastado mucho dinero. A lo mejor es en Cataluña tenéis otros presupuestos, pero ya te digo yo que en Madrid no hay. Y mi hija tiene otros presupuestos también. Que sí. ella... El caso es que se hizo la cardioresonancia. Entonces, la cardioresonancia básicamente se hizo para ver, ya de hecho en la cineresonancia se ve una cara inferior que está un poco más oscura ya, y al hacer la perfusión pues se ve más claramente este defecto más negro que se puede observar en toda la cara inferior, septal inferior, y hasta incluso según como el papilar inferior. Con lo cual, pues de momento parecería que tendríamos la isquemia bastante localizada y viabilidad de esta cara inferior. En secuencias tardías no hay retención de gadolinio, con lo cual, pues bueno, en la siguiente consulta de entrega de resultados persisten los síntomas de esfuerzos moderados, se incrementan las dosis de beta bloqueantes, se añaden nitratos y se solicita la coronariografía para una eventual revascularización. La coronariografía, a ver si la carga. Bueno, la red está pensando. La coronariografía lo que se ve básicamente es esta lesión de coronaria derecha con una lesión a nivel de la circunfleja, esta bifurcación precoz de la circunfleja marginal, vasos distales bastante respetables, bastante dignos, vamos, y la descendente anterior, que a este nivel, entre diagonales, también tiene una estenosis que sería probablemente un Medina 1-1-1, con vasos distales, los tres, bastante razonables. Con todos estos datos que tenemos hasta ahora, ¿qué actitud se seguiría? Cirugía, intervencionismo percutáneo, mantener tratamiento, todavía hay margen para incrementar el tratamiento médico. Mientras aparecen las respuestas, con resonancia evidentemente puedes saber qué porcentaje de miocardio es isquémico, ¿no? Sí. ¿Cuál era el porcentaje de miocardio No isquémico? tengo la cifra en este caso. No era un porcentaje muy amplio, pero estaba entre el 5 y el 10%. Entre el 5 y el 10%. Y tenemos aquí las respuestas. ¿Las comentas?
A ver, las respuestas. Cirugía, revascularización coronaria un 43, intervencionismo un 33 y todavía hay margen para incrementar un 23. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. A ver, es un paciente que es diabético, tiene los factores que tiene la función renal que tiene. Así de entrada, una enfermedad de 3 vasos con fracción de eyección, pues está un poco deprimida y diabético. Así, por de pronto, como veremos ahora, probablemente nos haría inclinar por una cirugía. Sí, pero de todas maneras es un syntax que tampoco es muy alto. Claro, pero hay una cosa antes, ¿no? Al enfermo que está con betabloqueantes, Sí. cuando veis la isquemia, le añadís nitratos. Sí. Y a 2 diapositivas antes habías puesto los fármacos que mejoran la capacidad funcional, que tienen un efecto antiisquémico, ¿no? Sí. Y ahí no estaban los nitratos. No. Entonces, bien. Vale. Es un caso real. No, estamos todos hablando por así, eso es un caso real que se hace mucho. Pero a ver, en pacientes sintomáticos, guías aparte, ¿quién no pone nitrato en un paciente sintomático, en una consulta externa? Bueno, pero a lo mejor yo tampoco, La paz. ¿no? Porque ha pasado un poco, a ver, han pasado un poco de moda. Lo que tienen los nitratos si lo ponen, es que los nitratos, si no tienes dolor de cabeza, es que ya has tenido taquifilaxia, ¿no? Con lo cual ya dejas de hacer efecto. Es una visión un poco pesimista. Entonces, son unos fármacos que estuvieron durante 100 años en el arsenal terapéutico, van a seguir estando, pero el mundo ha cambiado, ¿no? Y justo la diapositiva contrasta mucho, ¿no? La realidad de un caso clínico con el mensaje que acabas de dar en otra diapositiva, que es que tienes fármacos nuevos, entre los que nombrabas la trimetacidina, el nicorandil, la ranolacina y la ivabradina, ¿no? Y los nitratos, ¿no? Que es lo que te choca, ¿no? Y yo creo que es uno de los mensajes es de que igual que hay stents recubiertos mejores y que probablemente los resultados de los estudios con cirugía y tal, pues ahora serían distintos, también hay otro tratamiento diferente al que tenían los enfermos cuando se hicieron el estudio CAS y el estudio europeo, ¿no? Por eso he insistido y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Por eso he insistido en que es un caso no amañado. Bueno, en cualquier caso, muy bien. El tratamiento médico no controla los síntomas, las pruebas no invasivas revelan la presencia de miocardio en riesgo, existe una elevada posibilidad de éxito con riesgo de morbilidad aceptada. Estas son las indicaciones de revascularización y el paciente prefiere manejo intervencionista más que médico, está plenamente informado. Bueno, pero hay otro punto clave aquí, ¿no? Que está muy bien reflejado en las guías. Sí. Lo que tratas es la isquemia. Sí. Y lo que importa es si tiene isquemia o no y la cantidad de isquemia. Sí. Entonces, has tenido la suerte, es pura envidia, no es otra cosa, ¿no? De poder valorar cuantificar la isquemia con una prueba muy fiable, ¿no? ¿Y qué dicen las guías sobre la indicación de resonancia? Yo creo que fue Pablo fue el que puso la diapositiva. Hiciste hincapié que incluso la revascularización de cosas que se dan por sentado que tienen que ser, como es la revascularización de tronco, tiene el asterisco y es revascularización de tronco. Si ves un tronco, una enfermedad de tronco que tiene isquemia, si no, no. Y lo de tener isquemia es el 10% del miocardio. Es una isquemia relativamente importante. Si no, el beneficio no está demostrado. Y estas son las guías puras y duras, no es inventarse, ¿no? ¿Quieres comentar algo más de esto? Hombre, si aplicamos la tablita esta que le gusta a Esteban... es que la he visto muy práctica. Si está apropiada o no la revascularización, la verdad es que este paciente, siguiendo esas recomendaciones, iría de cabeza a cirugía, ¿no? No, este enfermo no se revascularizaba, no cumple las condiciones de las guías. Tiene menos del 10% de isquemia. Él dice la de los cuadritos esta bonita, no de la europea. Sumar que tiene 3 vasos con disfunción ventricular, que no se ha quedado asintomático y que tiene un... Ponle un 10% de masa isquémica. Bueno, le pones un 10% y entonces ya no sabes qué hacer, ¿no? Pero vamos, es distinto ya, ¿no? Pero el mensaje aquí es que lo que tratas es la isquemia, no tratas una lesión desde el punto de vista estético, tratas la isquemia. Y tratas la isquemia con revascularización 1 y 17 veces cuando el tratamiento médico razonable no la ha controlado como es lo suficiente, ¿no? Y este es el mensaje, claro. Tratas la isquemia con medicinas, con pastillas, con cirugía, con stents o muelles o lo que se quiera, ¿no?
Seguimos. Bueno, el caso es, estas son las diferentes indicaciones que dan las guías para escoger un método u otro de revascularización. Estas tablas, pues aquí estaríamos en plan, por utilización pronóstica, pues 2-3 vasos con fracción de eyección deprimida, con la masa isquémica correspondiente y por síntomas con estas características que ya os he comentado antes. Sí, pero es el punto. Si pasas para atrás es el asterisco ese pequeñito de con isquemia documentada o un flujo de reserva menor del 80. O sea que estás tratando no la estética de la coronaria, sino la isquemia. Y la cirugía versus intervencionismo, 3 vasos con un score por debajo de 22, que probablemente estaríamos aquí, no lo he calculado el score, pero estaríamos generalmente a favor de cirugía en lugar de intervencionismo percutáneo. Esta es otra diapositiva, si me permites, la anterior, ¿no? En donde hay una discrepancia entre las guías, la recomendación de las guías y lo que hacemos en la práctica clínica, ¿no? Si os fijáis, todo lo que sea isquemia crónica es cirugía de revascularización, ¿no? Menos una situación que es uno o dos vasos que no tenga la descendente anterior, ¿no? Y sin embargo, en la práctica hacemos mucha más revascularización, casos estables de isquemia crónica, o angina crónica, con angioplastia que con cirugía, ¿no? Y es otra cosa que choca, ¿no? Porque la recomendación esta está basada en que mejoras el pronóstico con la cirugía con respecto a tal. Pero no todo es de blanco o negro, ¿no? Y la revascularización percutánea tiene sus cosas, ¿no? No tienes que pasar por el quirófano, no te abren el canal, no tienes dolores después de haber usado las mamarias para unos bypasses, y la gente seguramente, muchos de los enfermos prefieren 2 o 3 angioplastias a lo largo de unos años que pasar por el quirófano, y es un aspecto que también cuenta, ¿no? La opinión del enfermo, que hay personas que dicen, bueno, yo cirugía y ya está, pero la mayoría yo creo que prefieren una cosa de salir del paso, ¿no? El caso es que, de todas maneras, antes en la controversia no ha habido controversia respecto a los resultados del Courage, por ejemplo. Y lo que sí que, de todas maneras, sea del lado hemodinamista profundo o del lado clínico profundo, lo que es indiscutible es que al año una tercera parte de los pacientes, esté donde esté en el brazo del Courage, y a pesar de ser pacientes de bajo riesgo y bastante seleccionados, están sintomáticos. Con lo cual, pues bueno, con el tratamiento que tenemos hasta ahora, abre las puertas a ver si hay más tratamientos que demuestren mejoría. En este caso, días después del cateterismo, se le exponen diferentes opciones de tratamiento. Inicialmente se decidió revascularización quirúrgica, se empezó informado, él aceptó, se hizo las PFRs que fueron razonables, la ecografía de troncos supraórticos que fueron razonables, se presentó en sesión médico-quirúrgica al Heart Team. Nosotros hacemos una sesión semanal fija, los viernes a la 1 del mediodía, y se aceptó para cirugía, a la que naturalmente el paciente rechazó. Después de haber aceptado, se le cita y dice, pues no me quiero operar. Bueno, la adherencia a las medidas higiénico-dietéticas sigue siendo escasa, aunque dice que come sin sal, no ha perdido peso, sigue fumando 10 cigarrillos y sigue trabajando en la banca. Persiste la angina y se propone intervencionismo sobre la coronaria derecha, que de hecho es la lesión que se ve mejor. Entonces, un estupendo resultado. El stent es un fármaco liberador de 3×36, que no está mal en cuanto a longitud. Es un diámetro razonable, pero una longitud bastante considerable. El caso es que en la visita de seguimiento, pues está mucho mejor, pero persiste angina a grandes esfuerzos, con doble antiagregación, con viso 10, amlodipino 5, parche de nitratos, simvastatina, metformina, omeprazol, frecuencia cardíaca 58 en la visita, en la presión en la visita 145/90. ¿Cómo modificaríamos el tratamiento? Se añadiría la IECA por control tensional a las características del paciente, nitratos, ranolacina, incrementaría la dosis de antagonista, 1 y 2, 1 y 3, todas las anteriores, ninguna de las previas. Aparte de que el paciente necesita un poco de látigo, ¿no? O sea, sigue fumando. Sí. José Luis, eso no nos lo permite. 1 y 3, la respuesta más mayoritaria es 1 y 3, es decir, IECAS y ranolacina.
más que añadir nitratos orales, después de lo que hemos dicho previamente, está claro. ¿Quién va a decir que...? Hombre, de todas formas el enfermo sigue hipertenso, ¿no? Sí, sigue hipertenso, con lo cual... Sí. Digamos en el límite, está en visita y está a 145/90, pero bueno, mejorable. Sí. Sí. Efectivamente. Nadie ha hablado hasta ahora del control glucémico, ya lo he hecho, profesor. Nadie ha hablado del control glucémico, que sigue siendo estupendamente horroroso, pero hablamos al final. En este caso, lo que se hizo es añadir ranolacina y ramipril, se repitió la ergometría 6 meses, fue clínica y eléctricamente negativa. El ecocardio de control recuperó la fracción de eyección, recuperó la cara inferior, y de hecho aquí vemos en este corte cómo la cara inferior ha vuelto a moverse de forma bastante adecuada, toda la cara lateral, el ápex, y la insuficiencia mitral se ha reducido. La insuficiencia aórtica sigue ahí, evidentemente, pero es una ecografía que ha recuperado bastante toda la morfología del ventrículo. ¿Cómo ha acabado el paciente? Pues en CPAP, porque tenía un sleep apnea significativo, sigue fumando, todavía trabaja en la banca, se intensificó el tratamiento hipoglucemiante, ahí está, ahí vamos. Las cifras tensionales, glucemia, colesterol, se han conseguido controlar razonablemente, ha iniciado actividad física, pongo entre comillas porque realmente, bueno, es mejor eso que nada, pero tampoco. La frecuencia cardíaca en reposo está por debajo de 60, la ranolacina se fue titulando al alza hasta dosis máximas y está asintomático con prueba de esfuerzo negativa y fracción de eyección recuperada. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos un tiempo para una pregunta más. En este caso, hasta donde he presentado, se le dijo verbalmente, se le informó de posibilidades, pero no se hicieron grandes esfuerzos, lo sé. Sí. Muy bien, bueno, yo creo que la sesión hemos visto dos opiniones distintas, hemos visto un caso clínico. El mensaje final yo creo que es que lo que tratamos es la isquemia miocárdica, no lesiones de una arteria, y tenemos nuevas oportunidades terapéuticas que no se pueden desperdiciar. Gracias por vuestra presencia y por las comunicaciones.